Nosotros vamos a comentar en este video toda una serie de situaciones que se desprenden de la pasada reunión de Consejo Técnico, la cuarta sesión, que corresponde al mes de enero dentro del ciclo escolar 2016-2017. Lo que se vino trabajando el viernes pasado en la reunión fue lo relativo con el trabajo entre escuelas, el aprendizaje entre pares. Un trabajo que se coloca de una manera en la que debió haberse dado una explicación de lo que es el trabajo entre escuelas, de lo que es el trabajo entre pares, para que los maestros pudieran tener los puntos de apoyo y identificaran algunos aspectos que son importantes y que tienen que ver con la práctica reflexiva, porque el trabajo que se hace entre escuelas implica muchas condiciones que nosotros explicamos precisamente en el video anterior que titulé Aprendizaje entre escuelas, aprendizaje entre pares. Desprendido de la reunión que se tuvo el viernes, empecé a elaborar una serie de indicadores para pretender evaluar la reunión y observar cómo puedo hacer el seguimiento, porque voy a llegar a la sesión 6 con aprendizaje entre escuelas. Y lo primero que voy observando es si se sesionó en modalidad de aprendizaje entre escuelas, como lo sugirieron en la guía, y si hay claridad en el concepto de aprendizaje entre escuelas, porque siento que estamos todavía alejados en ese concepto. Lo que habría que ver, y al menos yo observé en algunas reuniones, es que sí había una disposición de los colectivos escolares para hacer el trabajo, y en el caso personal en el que yo participé, considero que se dejó el concepto de aprendizaje entre escuelas. Para hacer este seguimiento y para hacer una evaluación, requiero ver si en las reuniones hubo un intercambio de experiencias. Es decir, supone que las escuelas, sus representantes iban preparados para presentar una serie de problemáticas que se han desprendido de lo que vienen trabajando en las reuniones de consejo técnico y que tenían que haber intercambiado esa serie de experiencias. La observación de la disposición para el trabajo también es importante. Es muy importante porque nos lleva a observar, a ver si dejamos, por ejemplo, una evidencia de un ejercicio de reflexión. Decía yo en el video anterior que lo que tendríamos que mostrar son una serie de capacidades, y entre ellas también tengo que observar si se manifestó la capacidad de análisis y la toma de decisiones, que es importante porque finalmente hay que comprometerse. La toma de decisiones se encamina, decíamos desde los videos anteriores y en las propias guías, a superar la serie de problemáticas educativas comunes. De ahí que las escuelas debieron haber tenido una serie de situaciones comunes para poder enfrentarlas y además manifestar un compromiso de todos, el compromiso de todos los participantes. Observar si las actividades se desarrollaron de una manera organizada, cómo se dio la optimización del tiempo, es un punto también importante. Cómo se dieron las reuniones, si se generaron ambientes de respeto, si hubo confianza de los participantes o en la participación de los maestros, si se habló de una manera honesta como veníamos manejándolo desde los conceptos de la práctica reflexiva, si se habló de una manera franca y sincera, porque seguramente se presentaron posiciones donde la crítica estuvo al día, y la crítica también tiene que aportar, eso es lo que hay que observar. También considero yo que hablar de problemas y éxitos educativos cotidianos pudo haber sido algo que los directivos o los supervisores escolares debieron haber registrado.
cómo se expresan en función de lograr los propósitos de la sesión, los propósitos que estaban marcados en la propia guía, y si se observa la organización de la sesión, si la organizaron los supervisores con los directores y cómo lo fueron desarrollando, porque se trataba de observar también y de trabajar si el encuentro contribuye efectivamente al trabajo colegiado. El trabajo colegiado es importante, el colectivo escolar desde la gestión escolar, porque aquí es donde empiezo a enlazar la calidad con el colectivo escolar. La calidad, y nada más para hacer referencia a esa parte normativa de que hay que observarla entre lo que se propone y sus resultados, habrá que observar si aquí el tono de la calidad, el fortalecimiento del trabajo colegiado, el desempeño de los colectivos escolares se dio, y si de igual forma se mejora el servicio educativo que brindan las escuelas a raíz de todo esto que se está discutiendo, porque si en términos reales identificaron problemáticas a compartir, seguramente también identificaron las actividades sugeridas que enfrentan las escuelas. ¿Para qué? Pues para hallar, para encontrar, para ir en busca de soluciones conjuntas, para poder superar las propias problemáticas, para poder solucionar esos problemas. Por eso el intercambio de experiencias, el intercambio de propuestas, el intercambio de recursos educativos, la identificación de lo que quieren o de lo que se requiere fortalecer, era importante, porque además desde ahí desprendo qué es lo que yo quiero cambiar. Me di cuenta con el análisis del PIB-PCIDE, que no se hizo en esta reunión, pero que yo el sábado hice un análisis del PIB-PCIDE, cuando les preguntan a los estudiantes qué quieren cambiar de la escuela, o qué quieren cambiar, y hay respuestas muy interesantes. O qué les gusta más de la escuela, o qué les gusta más de sus maestros, y encontramos respuestas muy interesantes, maestros. Entonces, la reunión de aprendizaje entre escuelas, de aprendizaje entre pares, llevaba a establecer una serie de compromisos respecto de las acciones que se van a cumplir. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Cómo se establecen esos compromisos respecto de los mecanismos para el seguimiento? ¿Acaso les van a dar los mecanismos para el seguimiento? ¿Acaso ustedes tienen que hacer el mecanismo para el seguimiento? Porque van a tener que llegar a la 6ª sesión del Consejo Técnico Escolar, donde abordarán aprendizaje entre escuelas, y hay que saber si el concepto de aprendizaje entre escuelas queda claro. Porque me atreví a crear un documento sobre aprendizaje entre escuelas que he estado socializando entre los maestros, y a partir de ahí puedo reflexionar acerca de lo que se aspira a lograr en un encuentro próximo entre escuelas. ¿Para qué? Para aceptar que aprendizaje entre escuelas, como dijeron en la propia guía y como dijeron en las reuniones, sea una práctica regular para la solución de las problemáticas entre pares. Elementos hay muchos para hacer un seguimiento, elementos que se pueden desprender de acordar hacer de esta modalidad una idea constante en las escuelas, una modalidad de trabajo y una práctica educativa frecuente, porque el colectivo escolar necesariamente tuvo que haber compartido las problemáticas educativas que enfrentan en sus planteles. El trabajo, la participación de los colectivos escolares los llevó necesariamente a hacer el intercambio de propuestas, a analizar las propias propuestas o a plantear los recursos educativos con los cuales van a resolver las problemáticas educativas. Por eso el trabajo del colectivo escolar define las formas de intervención docente para entender y para enfrentar las problemáticas que comparten como escuelas. Es un trabajo muy interesante, porque además debe de definir las acciones que se llevarán a efecto, las acciones que se llevarán a cabo, para definir los compromisos que se van a asumir para la atención de la propia problemática,
Y no sé si esto tenga que observarse a través de una serie de mecanismos, pero tendrán que elaborarse instrumentos de seguimiento que permitan evaluar en la sexta sesión y dar continuidad al aprendizaje entre escuelas. Aquí también necesariamente queda la planeación de la ruta de mejora en las escuelas participantes, la presentación de las problemáticas de las escuelas y los materiales con que se trabajaron. Muy interesante el trabajo que se desarrolló y yo sigo planteando, aquí están 50 indicadores más o menos que estoy planteando, que estoy observando. No los estoy inventando, los estoy recuperando de todo lo que hemos estado viendo y pues lo único que me queda, maestros, es agradecerles su atención y como siempre, soy Manuel Quiles Cruz, maestros, y estoy para servirles. Gracias.